logia Evo lo compara con Bolívar y destaca el manejo económico de la década, dice Página 7. Cinco elogios a Evo Morales, El Periódico. Opinión dice, Mesa, gobierno de Evo acabó con la desigualdad. Y la fecha en la que Mesa escribió, 31 de marzo del 19. ¿Cómo hizo esta recopilación, por favor? ¿Cómo es que surge este artículo que se ha vuelto tan polémico? Bueno, Jimena, este artículo surge un poco porque estando ya, digamos, en estas lides políticas, yo creo que una cosa que siempre hay que hacer es conocer un poco cómo piensan, cómo escriben, qué dicen en particular los que son tus competidores políticos. Obviamente también hay que hacerlo con los propios, pero también hay que hacerlo con los competidores. Yo no es una cosa que haga desde hace 2 meses, yo suelo, digamos, seguir mucho a la opinión de mucha gente, en particular de Mesa. Como te decía al inicio de la entrevista, hace poco me releí el Presidencia Sitiada, porque yo tenía un poco de dudas cuando veía que el proyecto de Mesa no terminaba de concretarse, que había como esta indecisión y esta ambigüedad, cambiando un poco cada mes y medio de línea discursiva. Ahora tenemos una francamente distinta a la que teníamos hace 3 meses. Y entonces empiezo a ordenar un poco los artículos para pensar y para ver qué pensaba Mesa del rival al que le quiere ganar las elecciones, qué pensaba Carlos de Mesa de Evo Morales. Releyendo esos artículos, hago una selección sobre todo por cuestiones de tamaño de la publicación y hay cosas muy reveladoras, ¿no? Lo primero que uno ve es, por supuesto, la consideración que tiene el Mesa historiador del liderazgo del presidente Evo. No son palabras mías, son palabras suyas, las que lo ponen en un mismo nivel que Bolívar, las que hacen una narración sobre el significado histórico que tiene el proceso y el liderazgo del presidente Evo. En los relatos y en los escritos de Mesa se ve la descripción de un liderazgo profundamente boliviano, en este caso de un sujeto, de un hombre boliviano que encarna, como bien dice Mesa en algunos artículos, al pobre, que a diferencia de los antecesores, como dice en un artículo él mismo, no viene, digamos, de una familia acomodada o de una tradición familiar política que ya te tocaba ser presidente. Es una ruta compleja, es una ruta muy difícil de alguien pobre y de alguien indígena. Entonces, por un lado tenemos que Mesa trasluce con mucha facilidad, digamos, algo que podríamos llamar una admiración por el liderazgo del presidente y por el significado histórico del proceso. Hace una descripción de un fenómeno que representa mucho a un gran sector de los bolivianos. De hecho, el mismo Mesa se pregunta, digamos, por la identidad y el apoyo de los indígenas urbanos y los indígenas rurales con el liderazgo del presidente, dando a entender, digamos, que hay como casi una transformación histórica que le correspondía a los indígenas y a los sectores populares, a los pobres y a los indios del país, tener un proyecto y tener un liderazgo propio que consiga el poder. Incluso Mesa, en un artículo, en el de los 9 años de gobierno, hace una crítica sutil y elegante a los límites de la revolución del 52, porque él mismo reconoce que a pesar de los avances de la revolución del 52, los indígenas no gobiernan hasta 2006 con el presidente Morales ganando las elecciones. Entonces, vamos a repasar, por favor. Sí. Permítame, vamos a repasar las frases ya para que la gente sepa en concreto de qué estamos hablando. Aquí están algunas de las frases. Usted nos dice que son de Carlos Mesa, que usted las ha buscado, las ha encontrado y las leo. 5 elogios a Evo Morales. Morales, pasado y futuro. Un Morales tenía que llegar. Podía haberse apellidado Quispe, o Mamani, o Condori, o Choquehuanca. Estaba reservado, por obvias razones, el lugar del primer presidente indígena a un aymara o a un quechua. Sigo. Eso es del 6 del 12 del 2009. Es un sindicalista de tradición organizativa, occidental, obrerista, dice. Y por si fuera poco, ligado a la coca, el producto más controvertido de nuestra sociedad. Ese camino no fue fácil.
Por supuesto que no lo fue. Fue la inusual ruta del éxito en un país terriblemente injusto, de un hombre nacido en la pobreza, sin educación académica, que peleó milímetro a milímetro el lugar que hoy ocupa. Esto fue escrito también el 6 del 12 del 2009. ¿Qué nos comenta sobre esta parte? Es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Es el reconocimiento de cómo se rompe una tradición política republicana con la victoria del presidente Morales. Los presidentes anteriores compartían, su gran mayoría compartían familia, compartían barrio, compartían escuela, salvo alguna anomalía, pero no había un representante tan genuinamente desde abajo, desde los sectores populares, empobrecidos de nuestro país y además con la condición indígena, que haya podido ni siquiera pensar a acceder a la presidencia. Esto Mesa lo reconoce con una honestidad intelectual que le caracteriza como historiador, y no lo ha dicho una vez, lo ha dicho muchas veces, y me interesaba, digamos, subrayarlo. Sigo leyendo, vamos a ver otra parte, por favor. Lo que ha recapitulado el ministro de Comunicación, elogios que escribió Carlos Mesa en el pasado sobre Evo Morales. Esto es del año 2010, del 27 de abril, hace 9 años. El presidente Morales es, en ese y otros muchos sentidos, un caso excepcional. Lo es porque como nunca antes, desde Simón Bolívar a hoy, una figura política cobró una trascendencia mediática de tal magnitud. Es además la figura boliviana de mayor proyección internacional que hayamos tenido nunca. Contundente, ¿no? Contundente, honesto. Yo creo que realmente en términos de importancia histórica, probablemente el presidente Morales, Bolívar, y ahí sería más discutible si Santa Cruz, pero son los presidentes que más huella han dejado, y en este caso no lo dice su ministro de Comunicación, lo dice probablemente su principal rival político. Ahora, lo que no sabemos es si Carlos Mesa mantiene, ¿no?, esto que dijo en su momento, o si es que ha cambiado, porque puede ser que cambió. O sea, qué oportunidad para Carlos Mesa de que le diga al país: sigo creyendo esto que escribí, o hoy creo otra cosa. Vamos a ver, lo vamos a invitar. Sigo leyendo. Avancemos. Esto es del 24 de diciembre del 2012, hace 7 años, casi 7 años, ¿no? Podríamos encontrar varias razones para explicar esta longevidad, pero creo que la más importante de ellas es la gigantesca carga simbólica que el presidente trae consigo. La genialidad de su llegada al poder estuvo en comprender que lo esencial era la combinación entre la idea de un cambio radical que afectaba el tránsito histórico del país, modificando su dirección y su identificación como indígena por encima de cualquier otra cosa. La genialidad, dice, de su llegada al poder. ¿Qué es lo que más quiso destacar usted, ministro, de esta parte? Aquí, bueno, en realidad es una de las cosas que he destacado en otras, pero a mí me parece que esta pequeña postal es una que habrá que distribuirles a los candidatos a diputados y senadores del expresidente Mesa, porque hay algunos que son amigos de poner en duda que el presidente Morales es indígena. En las citas que hemos encontrado del expresidente Mesa no lo dice una ni dos, sino 3 o 4 veces, remarcando la importancia simbólica de la identidad indígena del presidente Morales. Voy a seguir leyendo. Este es del mismo día, 24. Vamos al otro. Sigo. Ser igual. Soy como eres tú. Tú estás allí. Igual que yo, que podría estar yo, o mi hermano, o mi hermana, o mi hijo, o mi hija. Ese fue el giro copernicano que Morales consiguió. Y esa es y será la razón por la que quedará inscrito, dice, como una de las figuras más importantes de la historia boliviana. Aquí, Jimena, es interesante que el Mesa historiador reconoce con claridad la importancia de la identidad en la política, porque eso es lo que dicen las 3 primeras líneas, la importancia que hay en generar un vínculo identitario cuando uno lidera un proyecto de transformación política. Es extraño que el Mesa político no tenga esta claridad que tiene el Mesa historiador cuando, después de mucha reflexión, lo deja por escrito, porque precisamente como conversábamos antes, tú tienes que tener una idea de la política
desvinculada de la identidad, del territorio y de lo colectivo, si tú crees que puedes elogiar muchas cosas que se han hecho esta década y decir, pero bueno, queda la inclusión, queda no sé qué, y ahora me pongo yo que lo puedo gestionar mejor. Ese Mesa político es un Mesa que desconoce lo que aquí subraya el Mesa historiador, la importancia de la identidad en la política. Sigo leyendo. Esto es del 24 de diciembre del 2012. Sigue la misma fecha, ¿no? No importa lo que haga, lo que importa es que Evo soy yo. Aunque desilusione, aunque haga cosas que no le gustan a muchos de sus seguidores, pues creen que tiene derecho a equivocarse una y mil veces. Finalmente, esperaron tanto para estar donde sienten que están, que bien pueden pasar por alto muchas y muy graves cosas que este hombre protagoniza. Además, ¿es que acaso están peor ahora que antes de su gobierno? Esto lo dijo el 2012, ¿no? Habrá que ver si el 2019 lo mantiene, ¿no? Aquí lo interesante, Jimena, es la frase final, porque él dice, ¿es que acaso ahora están peor que antes? Por supuesto, en ese 2012, los sectores populares e indígenas del país, en ese diciembre de 2012, como afirma el mismo Mesa, tenían un país mejor que cuando él era presidente. Entonces, cuando ahora hace un video diciendo, este no es el mejor país que podríamos tener, habría que revisar cómo era el país cuando él gobernaba. Sigo leyendo años. A lo largo de 9 años, el gobierno del presidente Morales ha vivido una experiencia en la que se ha combinado un proyecto histórico aún en desarrollo y parte de un intenso y resuelto debate con una coyuntura económica única en todo nuestro pasado republicano. Sí, Jimena, esto es parte de un artículo bastante largo donde, digamos, hace un repaso en términos elogiosos a la situación económica que se ha manejado. Es 2015, o sea, ya estás casi hablando de una década de gobierno del presidente Evo, y hace un reconocimiento a la buena gestión económica, menciona en el mismo artículo al ministro Arce. Es verdad que en ese artículo también apunta algunas cuestiones críticas, pero en general es un balance muy positivo de la década, y a diferencia de lo que dice alguna gente que seguro irá como candidata en las listas de Carlos de Mesa, Mesa no solo limita el éxito a los altos precios de las materias primas, que por supuesto han sido una condición necesaria, pero no ha sido la única, sino también al buen manejo, a la responsabilidad macroeconómica y a un buen manejo económico general, junto con una buena situación de las materias primas. Ese es el balance que él hace casi a 10 años de gobierno de la situación económica. Por eso ahora es extraño que diga no demasiado estancamiento económico. Bien, voy a seguir con este artículo que escribió el ministro de Economía, recapitulando frases de Carlos Mesa. ¿Por qué será recordado Evo Morales si su gobierno terminase hoy? Esto lo escribió el 25 de enero del 2016. Primero, por ser el primer presidente indígena de nuestra historia, más allá del hecho en sí mismo, porque ese carácter indígena fue un pilar fundamental del discurso y acción del gobierno. Seguimos con más, por favor. 10 años, un balance, dice. Es imprescindible reconocer de nuevo que el gobierno de Evo Morales está sin duda entre los más significativos de nuestros casi 2 siglos de vida independiente. 25 de enero del 2016. Insisto que lo que falta ahora es preguntarle a Carlos Mesa, ¿no?, si sigue suscribiendo esto que en determinado momento él escribió o si ha cambiado su criterio. Mientras tanto... También salía Jimena en las otras diapositivas que se presentaban, venía no un artículo, pero sí una declaración que hace él, si no estoy mal, en Cochabamba, porque es una noticia de hace un mes que sale en el diario Opinión, donde él dice, estos 13 años se han hecho muchas cosas, no sé si dice que se combatió de manera muy fuerte la desigualdad, la inclusión social. Yo creo que el Mesa historiador difícilmente va a pensar algo diferente, porque como has visto, hemos mostrado textos que abarcan casi 10 años. Y cuando uno es un historiador y un historiador de prestigio como es Mesa,
Tú lo que escribes, lo piensas, lo reflexionas y por eso decides dejar tu testimonio de ese momento, de ese gobierno, de ese liderazgo por escrito. Yo tengo más dudas sobre el Mesa político, que no conoce bien estas enseñanzas del Mesa historiador, porque en el Mesa historiador tú ves lo que decíamos hace un rato, la descripción de un liderazgo enormemente significativo para la historia del país. Segundo, un liderazgo profundamente boliviano, en el sentido que ha representado a sectores populares indígenas que estaban ajenos a condiciones, digamos, de ciudadanía igualitarias. Y ahí surge la duda. ¿Realmente Mesa considera que su proyecto tiene la envergadura, la fuerza, el liderazgo y la identidad para ocupar el lugar de Evo Morales? Viendo lo poco que nos han contado sobre su proyecto y las ausencias que decíamos antes de sectores populares, de gremios, de Santa Cruz, incluso el enfrentamiento con los políticos que han estado haciendo política estos últimos 10 años, es difícil pensar que la respuesta a lo que él cree como demasiado venga del lado de su proyecto. Vamos a ver lo que dice la gente en las calles. Ya vimos lo que escribió Carlos Mesa, hemos escuchado también las explicaciones del ministro de Comunicación. Nosotros salimos a las calles y le preguntamos a la gente, ¿qué cree que es lo mejor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia y qué cree que es lo peor? Así nos respondió el soberano. ¿Qué cree usted que es lo mejor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Impulsar algunos proyectos que ya estaban en puerta, tratar de cumplirlos, pero tampoco ha cumplido al 100%, ¿no? ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Seguir aferrándose al poder. Nada, no. ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Digamos, inventante de juicio, ¿no? Inventarle juicio a la oposición. Una de las cosas puede ser la recuperación de los hidrocarburos, y la otra, darle más cobertura a la gente más de escasos recursos, más humildes, ¿no? ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Ha hecho muchas cosas, perseguir a bastantes políticos y siguiendo de la misma política que él tiene, que no respeta pues los poderes, siempre ha sido violando todos los derechos de las personas. Ha trabajado en el área social, ha atendido a gente que estaba desfavorecida, pero digamos, eso también tiene un costo. ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Incurrir en gastos en vez de incurrir en inversiones, porque todo lo que es progreso se logra haciendo inversiones para que haya un retorno. Y los gastos es como agarrar el dinero, ir y echarlo al río. Para mí, nada. ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Son muchas cosas, son innumerables cosas, ¿no? Que tiene descontento al pueblo boliviano. Está gobernando mal, está poniendo en contra a los bolivianos, hay mucha corrupción, se la ve, ¿no? Que su partido está metido en todo y no hay justicia también, o sea, son muchas cosas. En primero empezó el asunto, por ejemplo, de educación, construir, ayudar, bueno, no sé, pero hay un montón de cosas que se quieren. ¿Qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? No he visto ninguno, nada, siempre se ve que ha trabajado bien. La explotación de los hidrocarburos, ¿no? Que han permitido que tengamos recursos por la venta que se hace al exterior del país, ¿no? ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Bueno, mantenerse más de lo que corresponde en el cargo. Y yo creo que la justicia, pues no, porque no hay justicia. Yo creo que una de las cosas que ha hecho el presidente, una de las cosas mejores que ha hecho, es un tema de la inclusión de la sociedad, ¿no? Ha incluido dentro de lo que son las esferas sociales, dentro de lo que es el Estado. ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Se había hablado de proteger los recursos naturales y los temas importantes no cuidar los recursos naturales. Lo que es los Juancito Pinto a los niños nomás, mejorar. De todo, por decir el doble aguinaldo, las tierras que da a los pobres. ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia?
Para mi entender, nada. Bueno, aplicar unas nuevas leyes en favor de las mujeres y dar ayuda social a la gente humilde, como ser las casas que están dando ahorita para las mujeres que están abandonadas por sus maridos, mujeres, madres solteras. ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Haberse aferrado a personas que no lo acompañan bien eventualmente en su gestión. En su momento sí, regularizar todo lo que es las industrias nacionales, ya que tiene sus pros y sus contras, y la nueva ley que ha sacado a favor de las viviendas. ¿Y qué cree usted que es lo peor que ha hecho Evo Morales como presidente de Bolivia? Bueno, como todos saben, malograr los fondos. De una u otra manera la deuda externa ha crecido casi en un 89%, entonces creo que eso está bastante mal. Tome nota, por favor, ministro. Le he mostrado lo mejor y lo peor de Evo Morales como presidente, según la gente. Vamos a ver la misma pregunta sobre Carlos Mesa y luego comentamos. ¿Qué cree usted que es lo que mejor hizo Carlos Mesa como presidente de Bolivia? Carlos Mesa. Fue poco tiempo de periodo de gobierno que tuvo, ¿no? Para mí fue regular, ¿no? La verdad, no sé, de la gestión de Carlos Mesa fue muy poco. Entró al gobierno cuando creo que lo despacharon a Goni y él entró, ya estaba el gobierno desastroso, digamos, no podía hacer nada, no podía hacer mucho. Yo recuerde, no encuentro. ¿Qué cree usted que es lo peor que Carlos Mesa hizo como presidente de Bolivia? Yo no diría como presidente, porque como el presidente nomás ahora lo último que ha hecho con el presidente Evo, ¿no? Sobre la cuestión del mar. Renunciar. ¿Qué cree que es lo peor que Carlos Mesa hizo como presidente de Bolivia? Quemar los papeles donde se gastaba el dinero del pueblo. Lamentablemente, en el momento que él estaba como presidente, ha cometido muchos errores, ¿no? En cuanto... ¿Qué cree usted que es lo mejor que hizo Carlos Mesa como presidente de Bolivia? Renunciar, tal vez. ¿Por qué? Porque se lo ha visto un poco incapaz de manejar al país en su momento y en el momento crítico, ¿no? ¿Qué cree usted que es lo peor que ha hecho Carlos Mesa como presidente de Bolivia? La cuestión de los gastos reservados. Bueno, yo creo que lo mejor en general es la democracia. La democracia ayuda mucho a que todos podamos votar y bueno, son ambos presidentes que han podido respetar la democracia hasta cierto punto. Pienso que es lo mejor. ¿Qué es lo peor que ha hecho Carlos Mesa como presidente? Renunciar. ¿Por qué? Porque no debería haber renunciado en una etapa de crisis económica, social y política en ese momento. No, nada, de hecho todo lo que hizo fue ser un cobarde, arruinar al país, escaparse cuando más todos lo necesitábamos. ¿Cree usted qué es lo peor que ha hecho? Lo peor que hizo, simplemente dar la espalda y de paso repostularse después de toda la sinvergüenzura que ha hecho en su gobierno. Bueno, ha sido un tiempo muy corto que ha estado como presidente, pero seguramente era un momento de transición, era un momento en el cual se tenían que hacer algunos cambios para el tema de los impuestos a los hidrocarburos, y creo que lo que más uno va a recordar de ese momento va a ser el IDH. ¿Qué cree usted que es lo peor que ha hecho Carlos Mesa como presidente? Como digo, ha sido un gobierno de transición, difícilmente uno puede saber en este momento, ha sido un periodo corto de tiempo, obviamente no concluyó su gestión en ese momento. Yo creo que ha sido un tema muy importante, hemos estado juntos en la lucha por la altura, es un tema vital y justamente con Mesa y Maclin hemos estado en París con Chirac y hemos logrado la reversión de lo que querían argentinos y uruguayos. ¿Qué cree usted que es lo peor que ha hecho Carlos Mesa como presidente de Bolivia? Y yo creo que uno de los errores que él ha cometido ha sido ese decreto de amnistía para los delincuentes de la gente que ha estado en el Alto. Lo escuchamos, ministro. Usted ha escuchado a la gente sobre Evo y sobre Mesa. Bueno, yo creo que son opiniones muy diversas, muy interesantes, algunas sorprendentes, como que destaques lo primero positivo. Tomo nota, lógicamente, de todas, sobre todo de las que nos competen a nosotros como Mucha gente dice se aferra al poder. ¿Perdón? Mucha gente dice se aferra al poder entre lo malo de Evo Morales. Sí, es una crítica que nosotros sabemos, como decíamos cuando hablábamos de la candidatura, es una crítica que todavía es relevante en sectores, sobre todo en sectores medios, urbanos, y que nosotros tendremos que hacer un esfuerzo doble por combatir, por intentar persuadir a esos sectores
la pertinencia de por qué merecemos la confianza una vez más, para que sea el voto popular el que revalide la presidencia del presidente Morales. Esa es una de las cosas que más sale. También en el lado, digamos, positivo, creo que muchos han subrayado el tema de la inclusión y del trabajo para la gente más desfavorecida, para los pobres. En el caso de Mesa creo que no descubrimos mucho cuando uno de los argumentos más repetidos es el tema de la renuncia. Y es que en realidad yo creo que las renuncias dan pie, por supuesto, a dudar. Creo que casi nadie, o nadie lo dijo, porque nadie lo recordaba, si el gobierno de Mesa era de izquierda, de derecha, era neoliberal o era progresista, porque en realidad el recuerdo mayor es el de un gobierno profundamente dubitativo, que tenía al país en la incertidumbre. ¿Y cuál es la mejor plasmación de la incertidumbre en un presidente? La renuncia. La renuncia una vez, la renuncia 2 veces, la renuncia 3 veces. Por eso es curioso que cuando ahora tiene la campaña de decir el más es demasiado, probablemente el caso de la presidencia de Mesa se quedó muy corto apartándose de su responsabilidad. Yo creo que el tema sería interesante hacerle estas preguntas a, digamos, a la gente que va a votar por Mesa. ¿Perdón? ¿Qué fue demasiado con Carlos Mesa? Es que yo creo que demasiado no es casi el término. El tema es que se quedó corto. Se quedó corto porque no hizo suya la agenda popular, no hizo suya la agenda. Cuando Mesa asume como presidente, al día siguiente, el 18 de octubre de 2003, se va a la Ciudad del Alto y promete muchas cosas a los salteños y muchas cosas a los bolivianos. En ese momento la demanda popular mayoritaria era la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. Yo creo que Mesa no peca por exceso, en realidad creo que nunca peca por exceso, sino que peca por defecto. No cumple la agenda de octubre, no cumple lo que dice en el Alto de ni venganza, ni olvido, sino justicia. Luego, cuando tuvo la oportunidad, la última oportunidad de hacer honor a eso que había dicho, ni venganza, ni olvido, justicia, era ir a los Estados Unidos a declarar en persona en el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Igual ahí, 10 años después, se quedó corto, no viajó a los Estados Unidos y mandó simplemente una carta. Yo por eso creo que los mesistas, la gente que apoya a Carlos Mesa, es la que tiene que responder si realmente el Mesa histórico, el Mesa que reconoce todo lo hecho esta década, va a poder más o va a poder menos que el Mesa político. Le agradezco, ministro, por haber estado esta noche en No Mentirás. A ti, Jimena. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y Carlos Mesa se pronuncia en redes sociales y el ministro se pronuncia en redes sociales. Y después de la pausa, el tema en No Mentirás tiene que ver con redes sociales. Ustedes que están en sus casas, ¿en qué redes sociales están? Les vamos a mostrar el último ranking de redes sociales. Facebook, una red social que va perdiendo usuarios, pero que sigue reinando en el mundo. YouTube, que tiene muchos usuarios, pero que no son de todos los días. WeChat, que es una red asiática china que está creciendo. Instagram, donde se están refugiando muchos jóvenes, pero que aún está todavía lejos de Facebook, ¿no? LinkedIn, Qzone, que es una red china también. TikTok, Twitter, y qué pasa con Snapchat, que se ha ido quedando. Hablaremos nosotros con expertos sobre redes sociales y tendremos la palabra también de la gente. ¿Cuánto están en redes sociales? Al volver.